En este video verás material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción. Comenzamos con esta chica en medio de la noche y cerca a un lago lleno de niebla. Ella está intentando encontrar algún tipo de sonido. Al otro lado del lago vemos que aparece un enorme hombre con un ancla y unas cadenas. Este observa a la chica y emite un sonido que la chica capta con su micrófono y audífonos. Rápidamente este hombre le aparece por la espalda y la golpea, arrojándola al suelo. Más adelante vemos a esta pareja que está haciendo el metisaca, pero son interrumpidos por una mano que atraviesa a la chica. E instantes después este hombre acecha al chico con su enorme ancla. Pero para que sepamos qué pasa con este chico y por qué Popeye se convirtió en un asesino despiadado, vamos al inicio de la historia. Comenzamos con esta humilde familia, cuya madre está en trabajo de parto. El médico les indicó que el niño no puede nacer por parto natural, por lo cual le practicaron una cesárea. Al nacer, el niño presentaba una deformidad en sus brazos y el médico les preguntó que si así lo querían tener, y los padres se quedaron con el pequeño. Y aunque le daban todo el amor, los demás niños no hacían lo mismo, de hecho lo maltrataban mucho. Cansado del bullying, el niño con sus propias manos acabó con la vida de los niños que lo molestaban. Los padres, al enterarse de esto, encerraron al niño en el sótano. Pero no todo era malo, ya que este niño en el sótano tenía un amigo misterioso con el cual se comunicaban a través de escritos por debajo de la puerta. La felicidad de Popeye, como fue apodado el niño por su deformidad, no duró mucho, ya que los vecinos se enteraron de los asesinatos y primero arremetieron contra la casa arrojando piedras y ladrillos, luego la incendiaron con bombas caseras. Los padres de Popeye murieron calcinados y aunque el niño trató de salvarlos, su única opción fue salvarse corriendo por en medio del bosque y luego arrojándose a un lago, en el cual nunca encontraron su cuerpo. Mucho tiempo después estamos con esta chica de nombre Mia, quien observaba el lago y es interrumpida por Cherry. Momentos después llega este chico de nombre Alan, quien les pide que hagan silencio ya que están en un lugar propio y el canal que tienen dependen del video que puedan grabar en ese lugar. Momentos después el chico observa que la niebla se apodera del lugar. Este le dice a las chicas que es el momento perfecto para grabar el video, ya que según la leyenda hace 15 años en ese lugar se ahogó un niño de nombre Johnny. Al niño lo apodaban Popeye, el cual se ahogó luego de ser perseguido por la comunidad. Esto porque la comunidad se enteró de que Popeye le quitó la vida a otro niño con sus propias manos, apretándole tan fuerte el cráneo que hasta los ojos salieron volando. Los chicos comienzan a grabar el video, mientras Alan y Cherry cuentan la historia de Popeye y cómo el pueblo quemó la casa con sus padres adentro. También dicen que la casa está siendo reconstruida, pero que alrededor del pueblo se han presentado varias desapariciones. En eso Mia observa una figura pasar a lo lejos. Esta le dice a los chicos, pero Cherry se molesta con ella por echar a perder la grabación. El Alan intercede y mejor les dice que continuarán grabando en otro lugar. Este lugar es la antigua casa de Popeye. Cherry sugiere empezar por el sótano, pero Mia, con algo de miedo, dice que ella prefiere quedarse grabando el sonido ambiente para el video. Una vez en el sótano, las intenciones de Cherry eran grabar otro tipo de material, según ella, para aumentar las vistas del canal. Por su parte vemos a Mia, a ella solo le interesa el pago, ya que esta se dice a sí misma que tome el dinero y salga del lugar, y luego se aleja de la casa. Ahora estamos con la pareja que graba el material. Estos no se dan cuenta de que alguien pasa rápidamente cerca de ellos. Ahora estamos con Mia, que mientras se acercaba al lago escucha un ruido que la deja bastante aterrorizada. También vemos que es observada desde el otro lado del lago por Popeye, quien empuña su ancla. Casi de inmediato Popeye aparece detrás de la chica. La golpea bastante fuerte con el ancla. La chica, sangrando por la cabeza, cae al suelo e intenta salvarse arrastrándose. Pero Popeye la alcanza y de varios pisotones le aplasta el cráneo hasta dejarla bien tiesa. Ahora estamos de vuelta con Mia y Alan y vemos como la chica es atravesada por la enorme mano de Popeye, dejándolos en un baño de sangre. Alan huye lo más rápido del lugar, pero ve la sombra de Popeye que llega primero hacia la salida. Así que este se refugia en una esquina, desde donde observa a Popeye buscándolo, y luego de un momento ve cómo este se retira. Alan sale de su escondite y luego de unos pasos se encuentra de frente con Popeye. Este lo golpea con un martillo y luego se le monta encima estrangulándolo, pero Alan logra golpearlo con el mismo martillo dejándolo aturdido. Este momento es aprovechado para intentar escapar del sótano, pero su pierna rota no le ayuda, y mientras intentaba subir las escaleras es alcanzado por Popeye, que lo ahorca. Alan logra zafarse, pero ahora lo toma por la cabeza con tanta fuerza que los ojos salen disparados, al igual que un montón de sangre. En ese momento también le llega por debajo de la puerta una nota a Popeye donde le dan la bienvenida de vuelta. Tiempo después estamos con esta chica de nombre Tara, que lleva unas llaves. También vemos a sus padres. El hombre le dice a su esposa que deben vender esa casa, ya que misteriosamente la maestra de historia fue asesinada cediéndole antes esa casa a ella.
Afuera, Tara se reúne con 6 de sus amigos, con quienes planean pasar unos días en la casa de Popeye. Los chicos acuerdan irse en grupos de a 3, separados en 2 autos. El auto donde va Tara y su novio por poco arrollan a un hombre que atravesaba el camino. Este les dice que no es necesario conducir a esa velocidad, y Tara les responde que llevan afán de llegar a acampar en la casa de Popeye. El hombre, bastante asombrado, les dice que no es buena idea visitar ese sitio, y mucho menos acercarse al lago. Por último, les dice que procuren no acercarse a la niebla. Tara queda en shock con estas advertencias, pero su novio la trae de vuelta a la realidad, y juntos continúan hacia el lugar. El auto, que es conducido por Nikki, llega a la casa, y los chicos quedan sorprendidos al ver el tamaño de la construcción. Al descender del auto, Kani nota que no hay señal y su amiga le sugiere caminar un poco. En ese momento llega Tara y los demás chicos, y momentos después escuchan un fuerte grito de Kani, pero solo era de emoción por haber encontrado un jacuzzi. Ahora Tara les confirma que en ese lugar no hay señal. Por otro lado, Nikki envía a Vinny a ayudar a Donna con el equipaje. Pasado un tiempo y los chicos ya habiendo desempacado su equipaje, a lo lejos vemos a Popeye observar bastante furioso. De vuelta a la casa, el novio de Tara se da cuenta de que ella le mintió a su amiga sobre la señal, ya que sí hay señal en esa cabaña. Además, Tara está mirando el pronóstico del tiempo, que muestra más niebla de la que ella vio cuando revisó antes de llegar a ese lugar. Ahora estamos con este hombre, que en medio de la nublada noche pesca en este lago misterioso. El pescador escucha unos ruidos en los matorrales, pero no le presta mayor atención. Después ve una figura esconderse rápidamente detrás de un árbol. El hombre saca algo de su caja y fija su mirada en ese lugar, pero es atrapado por la espalda por Popeye, que lo sujeta con algo por el cuello y lo aprieta bastante fuerte, hasta dejarlo desangrándose por la boca y bien tieso. Luego le da una patada para verificar si el hombre ya está bien frío, y efectivamente. De vuelta a la casa, Tara les dice a sus amigos que deben trabajar lo más pronto posible antes de la tormenta y la niebla. Ella quiere volver la casa más colorida y recibir invitados para ganar dinero para sus padres. En la casa de los padres, la madre recibe una noticia de que el asesino de nombre Popeye está de nuevo asesinando gente, y sabe que su hija y otros chicos fueron de paseo a esa casa. De vuelta a la casa, mientras Tara discute por el color con el que pintaron un cartel, una extraña señora les toca la puerta. Esta señora les dice que no deben estar en ese lugar y que a él no le va a gustar nada de lo que están haciendo. Y Donna, mientras saca a la señora de la casa, le dice que más bien busca un manicomio. Tara sale a buscar a la señora, y esta le dice que todos deben sufrir como él sufrió, especialmente ella, refiriéndose a Tara, y que lo que puede hacer es correr, mientras la señora sale corriendo del lugar. Tiempo después, Dylan le dice a Tara que lo aceptaron en la universidad, y que desea que ella vaya con él, dejando la casa de sus padres, y esta idea al parecer le molesta un poco a la chica. Ahora estamos en el jacuzzi, donde está Nikki con Sky. Esta le pide a Nikki terminar su relación con Donna, para que pueda pasar algo entre ellos. El chico se niega a dejar a su novia y de hecho termina dejándola a ella. Esta amenaza con contarle todo a Donna y de hecho así lo hace mediante un mensaje de texto. Pasado un tiempo, la chica que se había quedado dormida ve acercarse la niebla, pero no le presta mayor atención, hasta que se ve sorprendida por Popeye, que le pone el ancla en el cuello, ahorcándola. Luego le agarra el pecho y termina explotándoselo, cayéndole un chorro de sangre al asesino en la cara. Este deja de ahorcarla y ahora intenta ahogarla, y aunque la chica intenta por todos los medios defenderse, finalmente termina quedando bien tiesa. Instantes después llega la madre de Popeye y le dice que eran ellos, y aquí no sé si podíamos entender que tal vez estos chicos eran los que se burlaban de Popeye en su infancia. De vuelta dentro de la casa, los chicos notan la ausencia de Sky, pero Nikki les dice que la chica pidió un taxi y se fue. Ahora Vinny le ofrece un poco de perejil a Dylan. Luego intenta conquistar a Katy y esta no lo acepta, pero sí le regala una foto de ella. El chico, ofendido, sale a caminar por el bosque en medio de la espesa neblina. Escucha algo detrás de él, pero no le presta mayor atención. Más adelante ve un montón de botes que le llaman la atención y este aborda el de Popeye sin darse cuenta que es el de él. Adentro siente un olor fétido, pero se retira sin darse cuenta de que por poco se topa con un cadáver. Ahora el chico está en otro arrimadero y al verificar que está solo, comienza a darse placer. Cuando ya estaba alcanzando el clímax, es también alcanzado por la enorme ancla, que lo engancha justo en los huevos, sacando un enorme chorro de sangre que le cae en toda la cara. Y mientras el hombre lucha, detrás de él vemos emerger a Popeye. Este agarra al chico por el cuello e intenta quitarlo con sus propias manos, pero parece cambiar de opinión porque ahora lo sujeta por la espalda y de un tirón le saca la columna vertebral. Ahora lo toma nuevamente de la cabeza y termina dándolo con sus propias manos. Acto seguido lanza un gruñido que retumba por todo el lugar. De vuelta a la casa, Donna les toma una foto a los chicos en el jacuzzi. En eso le llega un mensaje de su amiga y Nikki lo nota y sale a alcanzarla.
Ahora estamos con los padres de Tara. La madre está un poco desesperada ya que habló con la policía y estos le dijeron que solo darían a los chicos por perdidos luego de 72 horas y solo han pasado 24. En eso llega la madre de Dylan. Esta le muestra que encontró el diario de su hijo, en el que detalla cómo recibirán a los visitantes en la casa de Popeye. La madre de Tara va y verifica y se dan cuenta de que efectivamente su hija se llevó las llaves. La madre de Dylan le cuenta todo a York, que hasta ese momento no sabía nada. De vuelta a la casa de Popeye, Nicky alcanza a Donna. Estos discuten y la chica lo abofetea y procede a retirarse. Este con rabia comienza a golpear una puerta de madera hasta el punto de romperla, pero también hacerse daño en las manos. Ahora mientras vemos a Donna alejarse de la casa, en ese momento también vemos que alguien lanza una lata. Mientras Nicky la toma, es embestido por Popeye, pero el chico logra darse vuelta y le propina un par de putazos en la cara, hasta que Popeye le atrapa uno de los puños y le quiebra la muñeca. Nicky trata de huir, luego voltea a ver a Popeye y ambos se miran fijamente. Nicky toma un cuchillo mientras Popeye se escupe los puños y ataca a Nicky. Este intenta defenderse con el cuchillo, pero Popeye lo domina y lo lleva lentamente hacia la madera que el mismo Nicky acaba de romper con sus puños. Lentamente lo va acercando y le va introduciendo la astilla de madera por el ojo hasta dejarlo bien tieso. Ahora estamos con Donna, que se devuelve hacia la casa y encuentra a Nicky clavado en la madera. Esta trata de huir, pero se encuentra de frente detrás de una madera con la mamá de Popeye. Luego Popeye le pega tremendo susto saliendo del oscuro. Ahora estamos con los chicos, que salen de la casa y están bastante asustados. Tara, en medio de la niebla, observa la casa desde lejos. Encuentra una foto de su madre y sus alumnos. De vuelta con Donna, esta continúa huyendo en medio del bosque y se refugia detrás de un árbol, mientras a lo lejos se ve a Popeye buscándola. La chica trata de huir, pero cae en una trampa. Ahora estamos de nuevo con los chicos. Tara le muestra la foto que encontró a Dylan y este le dice que su madre tiene una exactamente igual. Allí los chicos se dan cuenta de que Popeye hacía parte del salón donde ellos estudiaron. De vuelta con Donna, esta continúa atrapada en la red tratando de liberarse. En eso ve las luces encenderse y es Popeye manejando una podadora que se acerca lentamente hacia ella. Mientras la chica grita y suplica por su vida, Popeye comienza literalmente a podarla con la máquina, cayéndole un baño de sangre, y la chica siendo destrozada estando aún con vida. Los gritos de la chica son escuchados por sus tres amigos, que llegan y se encuentran con la escena, pero salen huyendo del lugar. Una de las chicas cae y queda atrás y por poco es alcanzada por Popeye, pero en eso llegan los padres de Tara y la madre de Dylan. Popeye se oculta y aunque ellos logran verlo a lo lejos esconderse, este le sale de repente y toma a la madre de Dylan por el cuello con las cadenas del ancla y empieza a apretarla tan fuerte que hasta le saca los ojos. El padre de Tara se cuadra para enfrentar a Popeye, pero cambia rápidamente de opinión y mejor se oculta. Después de unos segundos se encuentran con Tara y Dylan. York le da la noticia a Dylan de su madre y ahora estamos con Katy, que huyendo tropieza y cae justo enfrente del cadáver de su amiga. Esta ve un auto y trata de encenderlo, pero se encuentra de frente con Popeye y el auto no enciende. Popeye se acerca por la ventana y luego de golpear el vidrio con la pipa levanta en peso el auto hasta volcarlo. Katy queda ahí atrapada mientras se observa que el carro empieza a botar gasolina. Popeye saca una cerilla y hace explotar el auto. Este acto es observado por los padres de Tara y Dylan, que van corriendo para refugiarse hasta la casa. Ahora Tara le pide explicaciones a su madre. Esta le dice que el hombre que vieron allá afuera y que los está atacando es Johnny, que al morir comenzó a aparecérsele a todos los del pueblo en sus sueños. Este les decía que reconstruyeran la casa, pero que nadie podía quedarse en ella, y que de alguna otra forma sabía que la única que no le haría daño era Tara, ya que ella fue la única que intentó ayudarlo cuando los demás niños le hacían bullying. En eso aparece por la ventana la hermana de Popeye y de una vez entra apuñalando a la madre de Tara. Luego le propina varias de las mismas a York. Y ahora le dice a Dylan y a Tara que no deben moverse y les reitera que ella sabía que a la chica nunca le haría daño. Esto porque Popeye de pequeño solo necesitaba un poco de amor y ella fue la única que intentó dárselo. Esta le dice que ella es Olivia, la hermana de Popeye, y que ella también fue encerrada por su madre. Y el único que se acordaba de llevarle comida era su hermano Johnny, o Popeye como le dicen todos, hasta que le prendieron fuego a la casa y ella no pudo hacer nada para salvarlo. Pero después de su muerte, el espíritu de él deambula en la niebla del bosque y se apodera de los sueños de los pobladores de ese lugar, hasta que la casa sea reconstruida y respetada. Y ellos lo único que quieren es poder hacer eso que de niños no se les permitió: jugar. Mientras Oliva hablaba con Dylan, logró alcanzar un sartén e intenta golpearla. Oliva lo detiene y lo pone contra el suelo y le dice que se va a divertir con él y su cuchillo, pero Tara le rocía gasolina encima. Después toman a la mamá de Tara y huyen del lugar, pero no por mucho tiempo, ya que son alcanzados por Oliva, que agarra a Tara y comienza a ahorcarla.
pero Dylan saca un encendedor y prende en fuego a Oliva, que se revuelca en el patio mientras es consumida por las llamas. Ahora se dan cuenta de que Popeye tiene atrapada a la señora y mientras grita el nombre de Tara, deja a la señora bien tiesa. Posteriormente, con la misma ancla golpea a Dylan y luego lo atrapa y le da un montón de putazos en la cara. Mientras eso, Tara ve la podadora y la enciende y se dirige hacia Popeye, que deja a Dylan y nota que está atrapado por los pies con las cadenas de su propia ancla. Y en el otro extremo, Dylan tiene el ancla que arroja al lago, que a su vez arrastra a Popeye por el suelo, mientras Tara avanza con la podadora. Lo alcanza y termina por destrozarlo, empezando por sus enormes brazos y cayéndole un chorro de sangre a Tara en la cara. Ahora Dylan le propone nuevamente irse con él lejos de ese lugar y la chica acepta en medio de lágrimas, no sin antes arrojar las llaves de la casa al lago, pero solo instantes después esta llave es lanzada de regreso y mientras escucha el nombre de Tara, ella es atrapada por Popeye ante los gritos de Dylan. Y así es como termina la venganza de Popeye. Déjenme saber qué les pareció la película y el video. Gracias por ver, den like, suscríbanse activando la campanita y no olviden cepillarse antes de dormir.